En esta oportunidad estamos desarrollando nuestra actividad de aprendizaje del curso de ofimática. Ese es el nombre de nuestra unidad didáctica. Y esta vendría a ser nuestra 7ª sesión de la herramienta, del uso de la herramienta de Microsoft Excel. No nos olvidemos pues que Microsoft Excel es considerado una hoja de cálculo, ¿no? Electrónica, dentro de la cual nosotros podemos llevar a cabo todo tipo de cálculos, ya sean matemáticos, estadísticos, financieros, hacer cálculos de fecha, hacer cálculos de cadenas de texto. También podemos en este caso, por ejemplo, aplicar búsquedas, ¿sí? Aplicar condiciones, crear gráficos estadísticos. Y hay una herramienta que es importante, que es, en este caso, la herramienta de tablas dinámicas, ¿sí? Las tablas dinámicas son una herramienta muy, muy importante, poderosa para lo que es Microsoft Excel. En sesiones anteriores hemos estado trabajando también el tema de macros, que es otro tema complementario pues a Excel, donde nosotros creamos formularios y podemos, mediante un algoritmo, hacer que la data que está en un formulario pase de manera automática hacia nuestra hoja de cálculo. ¿Ok? Bien, en esta sesión vamos a ver un poco acerca de la creación de dashboard. ¿Qué es un dashboard, profesor? Ok, un dashboard viene a ser una especie de tablero de datos o un tablero de mando, donde yo puedo tener varios gráficos estadísticos que estos se vinculen a través, por ejemplo, de un filtro. Este filtro se llama segmentación de datos. Podemos crear segmentación de datos dentro de los diferentes reportes que nosotros vayamos a crear dentro de la hoja de cálculo. Sí, eso sí es posible. Y para ello creamos los famosos dashboards dentro de Excel con la única finalidad que tiene que ver pues el análisis de la información. Es decir, los datos que nosotros registramos dentro de Microsoft Excel deben de ser analizados, deben de ser, en este caso, evaluados en base a qué tipo de información es la que se ha registrado. ¿Ok? Y con el análisis nosotros de alguna manera pues determinamos, ¿sí? Determinamos qué valores tenemos, qué datos son los que manejamos, y eso pues en cierta medida sirve mucho en el proceso de toma de decisiones. ¿Tomamos decisiones en las empresas? Sí. Profesor, ¿en el tema administrativo también se toman decisiones? Sí, correcto. Pero para tomar decisiones no es lo mismo que yo tome una decisión sobre una tabla de datos de más de 100 filas a que yo tenga esa información mediante un gráfico, mediante un dashboard. Es mucho más interesante, es mucho más, digamos, dinámico analizar su información de esa manera. Bien. Ok, como en toda sesión de aprendizaje, formulamos algunas preguntas que tienen que ver con el recojo de sus conocimientos o saberes previos. Y para ello tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿para qué se implementan las tablas y gráficos dinámicos en Excel? En este caso, ¿en qué situación crearíamos una tabla dinámica o un gráfico dinámico? A ver, alguien que tenga la respuesta, que quiera participar, puede activar su micro. ¿En qué situación crearíamos un gráfico, digamos, dinámico en Excel? ¿O en qué situación crearíamos una tabla de datos? Es para analizar datos, ¿sí? Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Correcto, así es. Claro, profesor, la única razón de que yo cree un gráfico estadístico, un gráfico dinámico, una tabla de datos, es básicamente para hacer comparaciones de datos. Y al comparar yo los datos, puedo analizar, puedo ver qué valor es el que tiene, digamos, un dato que representa cierta relevancia o cierta importancia. Ustedes, por ejemplo, que son del sector salud, ¿no? Vamos a suponer que te dan pues una data, Araceli, donde están todas las citas médicas. Y ahí pues hay información, ¿no? De los datos del paciente, están por ejemplo las especialidades a las cuales están registrando su cita, está la fecha de la cita, está el doctor que obviamente va a atender esa cita, está el día, el horario, si es en la mañana, si es en la tarde, en qué horario de la mañana, en qué horario de la tarde se va a atender esa cita. ¿Me dejo entender?
Entonces, imagínate que te den una hoja de cálculo con más de 1000 citas médicas. Profesor, son 1000 citas médicas. ¿Y qué ha pasado, Araceli? Mi jefe inmediato, el doctor, la doctora, el licenciado, la licenciada me ha dicho que genere un reporte con esos datos y que en ese reporte muestre un gráfico donde se muestre el número de citas médicas o el número de atenciones, ¿sí? Por especialidad. Y el hospital o el centro de salud tiene como 7 especialidades actualmente, profesor, que están, digamos, habilitados, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son, Araceli? Entonces tú me dices, profesor, la especialidad de gastro, de la especialidad de repente, en este caso, de medicina general, ¿ok? La especialidad de repente de laboratorio, la especialidad de infectología, la especialidad de pediatría, etcétera, etcétera. Entonces queremos un gráfico donde podamos medir, ¿sí? La cantidad de atenciones por especialidad, para saber cuál es la especialidad que tiene mayor y cuál es la especialidad que tiene menor demanda en determinado tiempo, ya sea del año 2024, el año 2023, de tal mes, etcétera. Entonces, ese tipo, profesor, de información quieren ellos analizar, quieren saber cuál es la especialidad que tiene mayor y menor demanda. ¿Para qué? Para que tomen decisiones. ¿Para qué quieren analizar los datos? Quieren analizar los datos justamente porque necesitan hacer un análisis de los datos, un análisis de la información para saber cuál es la especialidad que tiene mayor o menor demanda. Otro gráfico que también podría, en este caso, digamos, ser solicitado, sería, en este caso, por ejemplo, saber cuál es el doctor que más, o qué doctor es el que más atiende, que más atenciones ha tenido. Y si esa información está en una tabla de datos, va a ser muy complicado, porque eso va a hacer un conteo. De repente tendría primero que aplicar ciertas fórmulas, hacer un conteo de los datos y después recién graficar la información. Esto se puede hacer rápidamente con tablas y gráficos dinámicos que existen dentro de Excel. ¿Ok? Muy bien, gracias, Araceli, por tu intervención. Como en toda sesión de aprendizaje, jóvenes, se formula un propósito, una finalidad. ¿Qué se busca con esta sesión? Que tú como estudiante puedas aplicar justamente las herramientas, ¿no?, de tablas y gráficos dinámicos para poder así visualizar la información a través de un dashboard que se construye, que se diseña pues dentro de Microsoft Excel. Entonces el temario tiene que ver con la creación de dashboard dentro de Excel que facilite pues el análisis de la información. Vamos a pasar rápidamente a nuestra actividad sincrónica y para ello voy a continuar con el mismo archivo que estaba trabajando en la sesión anterior, que era justamente el tema del manejo de una macro que permitía el registro de datos de los pacientes a través de ese formulario. Vamos a continuar con ese ejercicio y luego pasamos a hacer un poquito el tema de lo que tenemos que abordar, ¿no? Que es el tema de gráficos dinámicos en Excel. Bien, ok. Entonces, teníamos la siguiente información, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un registro de datos, ¿sí? Sobre un registro básicamente de pacientes, información que hemos ido registrando a manera de ejemplo, ¿sí? Con algunos datos como los que tú observas ahí en pantalla, ¿correcto? Entonces, estos datos se han ido registrando no de manera manual, ¿correcto?, sino a través de una macro. Adicionalmente, un poco recordando, tenemos también una hoja de cálculo que se llama, por ejemplo, en este caso, clasificación de análisis, ¿sí? Donde tenemos la clasificación de las diferentes categorías de análisis que se pueden realizar y por ahí hemos creado, ¿sí? Ya lo que es pues un tema de gráfico estadístico, ¿no? En función a la información que se maneja pues en esta hoja de cálculo, ¿sí? Se ha ido aquí registrando pues estos datos, ¿no? Por ejemplo, el total de ingresos general, ¿no? De manera general en base a la información que aquí se tiene, ¿correcto?
Bien, siendo, por ejemplo, digamos, el tipo de análisis o la clasificación de análisis de mayor demanda, lo que es el banco de sangre, ¿no? Por ejemplo, un análisis de banco de sangre, su precio, ¿no? Está en 990 soles, ¿no? Y digamos que en este caso, los ingresos que se han generado por inmunología en el tema de hormonas es cero. Obviamente que este gráfico, mira, está tomando información de esta tabla. Y esta tabla a su vez tiene una fórmula que lo que hace es permite obtener el total de ingresos en base a los diferentes tipos de análisis que se tienen aquí registrados, correcto, con sus respectivos precios. Y de acuerdo a ello es que se está, digamos, en este caso, hallando estos valores. Muy bien. Por otro lado, tenemos una hoja de cálculo llamado datos, donde tenemos el registro de las diferentes nacionalidades, documentos de identidad y algunos distritos, básicamente del Departamento de la Libertad, para ser más específico, de las provincias de Chepén y Trujillo, y en el caso del Departamento de Lambayeque tenemos registrado los distritos de la provincia de Chiclayo, ¿no? Los diferentes distritos que hay. Obviamente también se está llevando un registro, ¿sí? En base a la información que se tiene, ¿no? Y tenemos también el registro de pacientes. Bien, entonces, para el registro de pacientes, nosotros nos vamos a ir a la ficha programador, y en la ficha programador tenemos la opción que dice, en este caso, Visual Basic. Ahí está. Y al ingresar, ingresamos justamente a la sección de la macro, que a lo largo de todas estas clases hemos ido creando diferentes formularios, siendo el formulario actualmente, de acuerdo a la sesión número 6 que estábamos trabajando en la sesión anterior, era el registro de pacientes, ¿no? Entonces aquí ya hemos diseñado el formulario con los principales datos que se van a registrar, ¿no? Como es, por ejemplo, el código, apellido, ¿no? Nombres, etcétera, ¿no? Toda esta información. Entonces, esto nosotros lo vamos codificando, ¿no? En base a la lógica que hemos aplicado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el botón nuevo. El botón nuevo está llamando a un método, el método limpiar. Este método limpiar lo hemos codificado, lo hemos programado líneas arriba, y tiene que ver con un método que lo que hace es limpia las cajas de texto. No nos olvidemos que nuestro formulario tiene controles. Estos controles manejan lo que se llama una caja de texto. Estos son cajas de texto, y estos que ven acá son combo box. Es un control a manera de lista, una lista desplegable, o también conocido como combo box. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos codificado justamente ya el método limpiar, y lo que hace el método limpiar es justamente limpiar las cajas de texto de esos controles. También establece como primer elemento seleccionado el índice 0 del combo box, tanto de la nacionalidad como del documento, como también del distrito. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, también hemos cargado las nacionalidades, ¿sí? Ya se están cargando las diferentes nacionalidades, los diferentes tipos de documentos de identidad, y también se están cargando los diferentes distritos. Hay un método que hemos creado, que es el método guardar, que lo que hace el método guardar previamente es validar si todos los datos son correctos, ¿no? Y si todos los datos son correctos, pues se envía un mensaje que dice, ¿desea guardar los datos del paciente? Si la respuesta es que no, es fin del procedimiento. Else, de caso contrario, que la variable respuesta contuviera la respuesta de sí, entonces se procede a generar el código del paciente en base a este algoritmo. Con todo esto yo genero el código del paciente, y luego se llama a la hoja de cálculo número 3 a través de la propiedad cells. Vamos enviando por cada columna los valores que vamos a ir trasladando desde el formulario hacia la hoja de cálculo. Adicionalmente tenemos aquí un radio button, una condición. Pregunto si el radio button de RBTN
registrado es igual a true, entonces se activa en este caso la hoja de cálculo número 3 y en la propiedad cells, es decir, en la celda columna L y el valor de fila, se va en este caso a colocar el valor de registrado. De caso contrario, que esté activado la otra opción, RB, en este caso OBTN internado, se va a enviar la palabra internado. Lo mismo pasa con si es que el control OBTN-U, si está activado, pues se mandará ese valor. Y si está activado el control BTN alta es igual a true, entonces se enviará el valor de alta. Else if, en el caso que el radio button o la opción que está acá, la opción de fallecido estuviera activado, entonces lo que va a suceder es que se va a enviar, se va a guardar justamente el valor de fallecido. Entonces, toda esta lógica nosotros ya lo tenemos, que es dentro del método guardar, que es justamente el método que contiene todo el algoritmo que acabo de mencionar y que están viendo ustedes en pantalla. Bien, por cada fila que va guardando tenemos que incrementar el valor de la variable fila. ¿Y por qué lo incremento? Lo incrementamos para poder actualizar finalmente, ¿sí? Para poder actualizar finalmente cuál va a ser el nuevo valor de la hoja de cálculo número 3, celda O2. Si nosotros nos vamos aquí a Excel, mira, tenemos 2 pacientes registrados. Entonces aquí, donde dice registro de paciente, en la columna L, ahí está, perdón, la columna O, por ejemplo acá, me indica que estoy en la fila 5. O sea, la fila donde vamos a hacer el llenado de datos sería la fila 5 y efectivamente su valor es la fila 5. Cada vez que se registre un dato, debe actualizarse el valor de la fila, porque en base a ese número es que se va a ir registrando, se va a ir jalando los datos para que se puedan ir insertando en esa hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, así es, digamos, cómo funciona nuestra aplicación, ¿no? En base a lo que ya hemos ido codificando. Bien, entonces la segunda parte que vamos a realizar en este caso el día de hoy tiene que ver justamente con el formulario, ¿sí? Que hemos diseñado y que va a permitir de alguna manera pues el registro de los datos. Entonces, para ello vamos a ejecutar un poco, primero vamos a ejecutar la aplicación para ver finalmente cómo es que esta aplicación funciona y poder de esa manera entender justamente cuál es la lógica de la misma. ¿Bien? Entonces, mira, te vas a Visual, cierras esta ventanita, te ubicas aquí en el formulario y le das simplemente ejecutar. Y ahí está. Se está ejecutando mi formulario. ¿Correcto? Bien, entonces yo acá digo nuevo. Voy a registrar un nuevo paciente. ¿Sí? Y aquí voy a registrar los datos, ¿no? de ese paciente. ¿Correcto? Bien, digo por ejemplo, ¿dónde está? Voy a llenar el primer dato. Indico su fecha de nacimiento. Indico la nacionalidad. Indico el documento de identidad. Indico el distrito en el que vive.
indico la dirección. Teléfono. Digamos, y algún correo. Ahí está. El estado finalmente, digamos que está por primera vez, nos visita. Ahí está su estado y le digo guardar. La aplicación me dice, ¿no? Confirmación. Aquí, por ejemplo, se ha ido una O. Mira, he puesto una O de más. Vamos a editar. Y sale el mensaje, ¿no? Dice, ¿desea guardar los datos del paciente? Sí o no. Si le digo que sí, mira, los datos ya pasaron. Ya fueron enviados a la hoja de cálculo. Digo salir y ya salí de la ejecución. Si yo vuelvo a los datos a Excel, mira, ahí están. Todos los datos que efectivamente ingresé a través de la ejecución, pues se van a poder visualizar todos. Todos los valores, todos los datos. Ahí está. ¿Correcto? Bien. Entonces, esa es un poquito la idea de la aplicación de la macro. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a agregar debajo del método limpiar. Recuerda que el método en el lenguaje de Visual Basic empieza con la cláusula SAP, SAP, y termina con ENSAP. Todo procedimiento se abre y todo procedimiento se cierra. No existen procedimientos que se codifiquen y que estos queden abiertos. Siempre, por lo general, los procedimientos deben ser cerrados, dado que tiene pues una estructura. ¿Correcto? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, yo debo de crear un método que permita, en cierta manera, eh, habilitar o deshabilitar los botones, según sea el caso, cuando se haga clic en el botón nuevo, se habilita el botón guardar. Y cuando haga clic en el botón guardar, debe de validar si es que desea guardar los datos o no. Y según eso, deberá proceder a lo que viene a ser, pues, en este caso, el bloqueo, ¿sí? De ciertos botones, porque van a haber ciertos botones que van a estar habilitados y ciertos botones van a estar deshabilitados. Y todo, claro está, en función al tipo de operación que nosotros querramos realizar dentro de la aplicación de escritorio. Bien. Ok, entonces, en este caso, vamos a crear un método, ¿ya? Entonces yo digo acá, SAP, voy a crear un método que se va a llamar el método botones. Ahí está, ¿no? Yo voy a crear ahí un método que se va a llamar botones. Listo. Y este método botones va a recibir un parámetro cuando se llame. Y ese parámetro va a ser del tipo boolean. ¿Qué significa boolean? Significa, en este caso, que es un valor booleano. Significa que va a almacenar true
o false, ¿correcto? Entonces, algo también que vi al momento de ejecutar fue un error en el mensaje de el texto, ¿no? Que tenía que ver con lo que es la confirmación, ¿correcto? Ahí está, confirmación, así, tal cual está, con una sola O, confirmación. Entonces, en el método, repito, botones, yo voy a llamar a quién? A los botones que están acá. O sea, cuando cargue el formulario, el botón guardar debe de estar bloqueado, debe de estar deshabilitado. Cuando yo haga clic en el botón nuevo, todos los botones se deshabilitan, excepto el, el guardar. El guardar se habilita. Entonces, lo que vamos a hacer es codificar y llamar a cada uno de esos botones. ¿Listo? Ya. Bien, entonces nos ubicamos en nuestro método que acabo de crear. Ahí está. Entonces aquí yo voy a llamar a cada uno de mis botones. Digo, mi punto CMD nuevo de comando o botón, porque CMD viene de command button, es un botón de comando, o en este caso también llamado botón de comando o command button, ¿sí? Cualquiera de las dos formas lo podemos llamar. Digo, botón CMD nuevo punto, y voy a llamar a la propiedad enable. Enable significa habilitado o deshabilitado. Si yo le pongo enable true, significa que va a estar habilitado. Si yo le pongo enable false, significa que va a estar deshabilitado. Pero en este caso yo no le puedo mandar el valor de true, porque estaría forzando a decirte que siempre el botón nuevo va a estar habilitado. ¿Correcto? Bien. Y en ese sentido, yo voy a llamar más bien a la variable valor, que es la variable que se le va a enviar cuando se llame a ese método. Digo, mi punto CMD, en este caso, guardar, es el siguiente botón, punto enable, y aquí vamos a decir así, diferente de valor. Vamos a decir en este caso así, con el signo de admiración delante de la variable valor. Si valor vale true, al tener ese símbolo significa que lo deniega, lo convierte en false. Y de esa manera se hace el procedimiento automático. ¿Correcto? Bien. Entonces acá llamaré a los demás botones. Digo, mi punto CMD guardar. Por ejemplo, acá llamo a editar punto enable igual a la variable valor. Mi punto CMD buscar punto enable igual a valor. Y por último llamo a CMD botón salir punto enable igual a la variable valor. Ya está. Ya creé mi método botones. Entonces todo gira en base al valor que yo voy a enviar. Este método botones yo lo tengo que llamar
Ya, guardamos los cambios, mira, así queda. Es todo esto. Guardo los cambios. Y este método botones lo voy a llamar en el evento action, que es básicamente en Visual Basic sería como el for load, ¿no? Aquí creo que es activate, me parece. Acá está, activate. User for activate. User for activate significa que está activado el formulario. ¿Estamos? Significa que está activado. Entonces, a mí me interesa que cuando el formulario se active, yo invoque justamente al método botones. Esa es la idea. Entonces, mira lo que vas a hacer. Aquí, yo voy a decir call es llamada, y voy a llamar al método botones. Pero cuando yo llamo al método botones, voy a mandarle el valor de true. ¿Qué significa true? Significa que es verdadero. Ahí está. Entonces, si yo ejecuto el formulario, atención, el único botón que debe salir desactivado es el botón guardar. A ver, acá que me dice, me sale un error con el símbolo de animación. Ya, voy a ponerlo entre paréntesis y le voy a poner not de negación. Ejecutó, ahí está, el error desapareció. Entonces, al cargar el formulario, mira, ¿qué botón está deshabilitado? El botón guardar. ¿Te das cuenta? Entonces, no voy a poder guardar mientras no haga clic en el botón nuevo. Cuando hace clic en nuevo, se supone que los botones se deshabilitan y el que se habilita es el botón guardar. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a programar justamente, o vamos a llamar a ese método en el botón nuevo, en el botón editar, en el botón, en este caso, nuevo y editar, como también en el botón guardar. Bien, entonces le digo salir, desea salir de la ventana, sí, y ya está. Me voy a ubicar entonces en el botón nuevo y cuando yo haga clic en el botón nuevo, voy a llamar justamente al método botones. Y en el método botones voy a poner false. ¿Qué significa false? Falso. Comentario, ren, deshabilitar, botones. O sea, cuando hago clic en el botón, repito, nuevo, los botones se van a deshabilitar. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que yo voy a poder trabajar el tema de los botones. Ahora, al hacer clic entonces en nuevo, se deshabilitan. Muy bien. El guardar, vamos al método guardar. En el método guardar, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, está en teoría verificando, ¿no? Si todo es correcto. Y llega un momento donde dice, desea guardar los datos del paciente, ¿no? Desea guardar los datos del paciente, dice, ¿no? Si la respuesta es sí, hará todo lo demás. Si la respuesta es no, fin del procedimiento. Entonces,
Al margen de que sea sí o sea no, se supone que se debería de deshabilitar los botones. ¿En qué condición debo colocar eso? En este caso, por ejemplo, aquí primero se está validando las cajas de texto, que todo sea correcto para que recién allí, indique si desea borrar los cambios o no, ¿correcto? De repente alguien dirá, profesor, ¿y por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no, digo, guardar, decide, ¿no? Dice, ¿desea guardar los datos? Sí o no. Si digo que sí, entonces valida todos los controles. Podría ser una lógica válida de programación, ¿no? Podría ser. Si me dice que no, no desea guardar los datos, pues simplemente se cancela y no pasa nada, fin del procedimiento. Pero nosotros le hemos planteado que primero valide antes de llegar a la respuesta de confirmación. Entonces, al término del mismo, acá tengo una condición que es de este if, ¿no? Al término de la condición, si todo es correcto, eh, en este caso, yo podría hacer que todo este bloque, ¿no? ¿Desea guardar los datos del paciente, sí o no? Si me dice que no, no pasa nada. Si me dice que sí, recién valida, ¿no? Recién validaría. Voy a decir control X, ¿ya? Y lo voy a colocar en la parte superior, acá. Ahí va a venir mi condición. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Primero voy a mandar el mensaje de confirmación si desean, en este caso, guardar los datos. Si me dice que no, fin del procedimiento. Si me dice que sí desea guardar los datos, entonces recién ahí voy a hacer todo este proceso de validación. Presiono Tab para meter dentro de la condición. Ahí está. ¿Correcto? Y todo esto que está aquí, que forma parte de la lógica que ya hemos hecho, pues simplemente lo vamos a hacer que se ubique, que se mueva un poquito más a la derecha. Ahí está. Tabulo nada más. Listo. Ahí está. Y fin de la condición. Ahí termina la condición que se planteó acá. Entonces, si su respuesta es no, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a llamar, digo, code, botones. Y estos botones se convierten en true. Ahí está. Se cancelan, ¿no? Invocar al método. Invocar al método. Ahí está. Invoco al método botones. Ahí está el método botones. Y fin del procedimiento. Ahora, copio todo esto. Control C. Si viene por acá, obviamente va a validar. Valida todo. Y después que termina de almacenar y de guardar, llamo también al método botones para que se habilite. Ahí está. ¿Correcto? Bien, vamos a ver qué pasa. Ahí está. Digo nuevo, mira, se deshabilitaron los botones. Digo guardar y me dice, ¿desea guardar los datos? Si le digo que no, no pasa nada. Fin del procedimiento y los botones se volvieron a habilitar. ¿Se entiende?
Bien. Ahora, lo otro que yo voy a hacer es buscar los datos del paciente a través de su código. Cuando yo acá ingrese el código y diga buscar, si el paciente existe, debe de cargar sus datos en pantalla. ¿Para qué? Para que luego se edite. Cuando haga clic en editar se tiene que habilitar. Así cuando digo nuevo, se tiene que deshabilitar el resto. Entonces me falta programar el método editar. Si le digo no, no deseo guardar, no pasa nada. Todo regresa a su estado natural. Bien, entonces voy a programar el botón editar. Ahí está, evento clic. Entonces en el botón editar voy a programar esta línea de código. Voy a decir, vamos a deshabilitar los botones. Sí, se deshabilitan los botones. Botones en false. Ejecutamos y ahí está. Entonces, digamos que llene un dato, se encontró en pantalla, digo editar. Ahí está. Se deshabilita. Y no voy a poder salir de acá hasta que yo no confirme o cancele el registro. Si yo le digo que sí, me dice debe ingresar los apellidos. Me dejo entender, pues digo, tienes razón. Digo guardar. Ingrese los nombres. Ahí está funcionando la aplicación. La fecha de nacimiento me obliga a que registre la fecha de nacimiento. Me dice, tiene que seleccionar la nacionalidad. Documento de identidad. Ingrese el número. Seleccione el distrito donde vive. Ok, está viviendo de repente en Chiclayo Pimentel. Digo guardar. Me dice, debe ingresar la dirección donde vive el paciente. Entonces, registramos los datos. Me pide un teléfono. Ahí está. Me pide su correo. Le digo guardar. Y acá hay un detalle. ¿Ha guardado el dato? Sí, pero no ha indicado cuál es el estado. Falta validar este dato. Voy a salir, correcto. Y vamos a verificar la codificación de ese método, del método guardar. Bien, entonces vamos a verificar. Ok, aquí ya estamos validando si es que está activo. Entonces, esta lógica yo tendría que crearlo acá como condición, porque claro, está condicionando todo menos ese control. Entonces, ¿qué significa? Que aquí yo debo de colocar un else if dentro del método y decir else if. Si este control es igual a true, ¿no? En este caso no true, sino false. Si es falso, y digo and,
Entonces, vamos a indicar acá si mi punto OBTN, en este caso internado, es igual a false, falso. Ahí está la condición. Y and, vamos a ver si acá tengo que programar de corrido, porque si no va a marcar el error. Pregunto por el otro control. OBTN registrado. Siguiente es igual a false. Digo y and, todo esto debe estar así, de corrido. Mi punto BTN, o perdón, OBTN alta, punto, no, igual a false. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy evaluando cada uno de los radio buttons, cada uno de los controles, ¿no? El radio button de registrado si es igual a false, ¿correcto? Y también tengo que ir verificando si la siguiente condición, ahí está, de internado también es false y también lo mismo que el otro control, ¿no? USI y alta. En este caso vamos a verificar cuántos radiobutos son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta un control condicional. Vamos a condicionar ese último control. Entonces, toda esa condición, ¿dónde lo voy a colocar? Aquí, en el método guardar. Recuerda que en el método guardar estoy codificando. Entonces, aquí, justamente en este bloque de condiciones, voy condicionando para cada opción, para cada option button, para cada radio button. Ahí es 1, 2, 3, 4. Me falta uno. Y mi punto, vamos a poner acá mi punto OBTN, ahí está, guión bajo fallecido, igual false, falso. Ahí está. Entonces, si todo es falso, ¿qué va a suceder? Va a mostrar un mensaje. Digo, mostrar mensaje. Y este mensaje tendría que decir, debe seleccionar qué cosa. Debe seleccionar el estado, en este caso, del paciente. Bien, entonces, aquí indico, debe seleccionar debe seleccionar el estado del paciente. ¿Correcto? Y ubicamos el cursor en el control. Digo bien, vamos a ubicar el cursor en el control. Se llama, ahora, ¿en cuál de los controles? Podría yo enviarlo, por ejemplo, a la opción de registrado y decir, ¿no? En este caso, igual a true. No, o ubico el cursor con el método setFocus en todo caso.
Sí, set focus para ubicar el cursor. Ahora sí. Así debería quedar. Entonces, hemos implementado o hemos incorporado esta condición, ¿no? Toda esta condición que está acá. Todo esto de aquí, todo este bloque, ¿no? Con el operador y condición 1 se cumple y la condición 2 se cumple y la condición 3 se cumple y la condición 4 se cumple y la condición quinta condición se cumple, entonces ubico el cursor en ese control. Y obviamente muestro el error de crítico. ¿Correcto? Ya está. Ahora, tenemos, el resto queda tal cual. ¿Sí? El resto queda tal cual. Bien, tenemos un botón acá, que es el botón buscar. Entonces, cuando yo digo nuevo, ¿no? Si yo digo nuevo, al hacer clic en nuevo, yo voy a establecer ren, voy a establecer el texto del control cmd guardar. Mira que estoy programando dentro del evento clic de ese botón. Entonces digo, mi punto cmd nuevo, perdón, cmd guardar, punto text, en este caso sería caption, aquí en Visual Caption, va a ser igual a la palabra guardar. Ahí está. Cuando digo nuevo, cambia a guardar. ¿Listo? Ya. Cuando digo editar, cuando haga clic yo en el botón editar, vamos a establecer el texto para ese control guardar, la palabra actualizar. Ya de por sí lo va a cambiar a actualizar. ¿Listo? Ok. Control C. Aquí yo voy a crear una condición previamente. En el botón guardar, acá, en el botón guardar, en su evento clic, aquí está. Yo voy a crear una condición. Digo, ren, evaluar si el texto del command button, o sea, del botón, dos puntos, cmd guardar, es igual a la palabra dos puntos guardar. Entonces digo if, si mi punto cmd guardar punto caption es igual a la palabra guardar, entonces va a llamar al método que está acá. En if, en if es fin de la condición. Else, de caso contrario, ren deberá de invocar al método actualizar, que claro, todavía no existe, pero que voy a tener que crear, ¿sí? Voy a tener que programar. Ya. Entonces, así como he creado un método guardar, tengo que crear un método actualizar. Pero, adicionalmente, tengo un botón que es el botón buscar. Y aquí en el botón buscar yo debo de hacer una búsqueda del dato que yo necesito buscar, el registro que necesito buscar.
Entonces, te das cuenta, todo se programa por métodos, ¿sí? Todo se codifica por métodos. Y un primer método tiene que ver justamente, con lo que quiero, en este caso yo, codificar. Ya, tiene que ver justamente con lo que yo quiero buscar, con lo que yo estoy buscando. Ya, entonces, para eso vamos a decir lo siguiente. Digo, bien, a ver, este es mi formulario, se supone que va a tener que ingresar el dato y yo aquí voy a tener que hacer la búsqueda, ¿correcto? Ya, aquí es donde voy a programar, en el evento clic, de ese botón, del botón buscar. Entonces aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, necesito una variable. Vamos a declarar una variable, digo dim, una variable total que va a ser del tipo entero, integer, y voy a declarar una variable de tipo string que se va a llamar cadena, que va a ser del tipo string, es decir, cadena de texto. Y lo que voy a hacer acá es, primero, voy a obtener el total de registros, ¿sí? O sea, el total de filas. Y para eso voy a llamar a mi variable total. El total, tú vas a hacer igual a la hoja donde se supone tengo toda la información. ¿Qué hoja es esta? Esta es la hoja 3, ok. Digo, hoja 3.cells y voy a indicar acá el valor de la fila y el valor de la columna. ¿Qué columna es? ¿Y qué fila es? A ver, vamos a ver qué fila y qué columna es. Por ejemplo, acá, la columna es O y la fila es 2. Mira, fila 2, columna O. Ahí está la intersección. Entonces digo, es O2, O2. Y luego voy a crear un bucle. ¿Qué es un bucle, profesor? Una estructura repetitiva. El bucle se le conoce como estructura repetitiva. Muy bien. Digo for una variable, por decir la variable i, que va a ser igual, en este caso, al número de fila. ¿Desde qué fila va a empezar? Va a empezar desde la fila 3 hasta la variable total. Y termina con un next. Next significa siguiente. Profesor, ¿por qué le pone 3? Porque los datos, mira, van a empezar el bucle desde la fila 3. Pues por eso le pongo 3. Recuerda que lo que yo voy a buscar es el código. Voy a buscar los datos del paciente, pero a través de su código. Fila 3. Por eso es que aquí en el código pongo que inicia desde 3 hasta lo que ha capturado la variable total. Y dentro de ese proceso vamos a capturar, voy a capturar el código del registro. Digo, tu variable cadena vas a ser igual a la hoja 3.cells y aquí coloco el valor de la variable. ¿Quién maneja la fila? Pues lo maneja ahí. Ahora, yo le he puesto i, si tú deseas puedes declararlo como fila, ¿no? No pasa nada. Profesor, quiero que la variable se llame fila. Perfecto.
puedes decir que es la variable fila. Y la columna, en este caso, es la columna A. Profesor, ¿por qué es la columna A? Porque, si te das cuenta, el código del paciente está en la columna A. ¿Te das cuenta? Miren, la hoja de cálculo está en la columna A. Por eso pongo A entre comillas. Ahí está. Y fila es la variable que va a ir, ¿no?, recorriendo cada una de las filas de la hoja de cálculo. Una vez que capturamos el código, voy a crear una condición. Ren, crear condición. Creo una condición ¿para qué? Para evaluar si el código existe. Y eso lo hago con una condición. Digo if, si mi variable cadena es igual a la función uCase de mi caja de texto txt. Vamos a ver qué nombre tiene. Vamos a ver si le he dado un nombre, un momento. ¿Cómo se llama este control? Ah, no tiene nombre. Acá en el name le voy a poner txt buscar código. Así se va a llamar. Txt buscar código. Ahí está. Está dando un nombre. Entonces le digo, si es igual a mi punto txt buscar código punto, en este caso, text. El texto de la caja de texto. Si es igual, entonces significa que el registro sí existe. Inmediatamente se va a mostrar un mensaje. Mostrar mensaje de confirmación. Muestro un mensaje de confirmación. Digo ren. No, una variable. Necesito de una variable. Esa variable la debo de declarar acá. Mi variable se va a llamar respuesta. Ahí está. Digo, respuesta va a ser igual a msgbox. Y aquí yo voy a mandar justamente el mensaje de confirmación. Aquí yo mando el mensaje de confirmación, entre comillas y entre paréntesis. Digo, msgbox desea editar este registro. Digo, desea editar este registro, sí o no, coma. Le ponemos el VB question de pregunta más el VB yes no de confirmación sí o no. Y en el título colocamos confirmación. Ahí está. Mensaje de confirmación. Bien, si la variable respuesta es igual a VBYes, o sea, digamos que respondió positivo, entonces digo ren evaluar si respuesta es afirmativa. Si la respuesta es afirmativa, si es igual a VBYes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que los controles, es decir, las cajas de texto, carguen en pantalla
los datos. Cargar datos. Digo, mi punto txt, ahí está, paciente.text va a ser igual a la variable, no a la variable, a la hoja 3, hoja de cálculo número 3, punto cells, y entre paréntesis voy a hacer referencia en este caso a la variable fila, pero la columna aquí sería la columna A, y se muestra en pantalla. Luego digo mi punto txt apellidos punto text es igual a la hoja 3.cells, llamo a la variable fila columna B. Mi punto txt nombres punto text es igual a hoja 3.cells paréntesis fila columna C. Ahí está. Vamos a probar hasta el momento qué es lo que está filtrando el método, perdón, el evento clic de este botón. Entonces, mira, yo voy a colocar aquí el dato que quiero buscar. Quiero buscar, ¿no? El paciente de código tal, le digo buscar. Y sí, lo he encontrado. Y se desea editar, si le digo que no, no pasa nada. Si le digo que sí, mira, carga sus datos inmediatamente. Si yo cambio de código, me sale el mensaje de confirmación. ¿Deseas editar? Le digo que sí y carga sus datos. Todo está en función al dato que yo quiero editar. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo un código que no existe? No pasa nada. Podría ser un mensaje que diga no, que no se encontró el registro. Puede ser. Ahí está. Entonces, está funcionando. El algoritmo que hemos especificado está funcionando. Claro, este es en el caso que encuentra el registro. Ahora, ese if, profesor, ¿puede dar un else? Sí puede dar un else. Else significa de caso contrario. De caso contrario, puedo mostrar un mensaje de error. Digo, rain, mostrar mensaje de error. msgbox. Y podría indicar ahí, ¿no? Por decir de esta manera, ¿no? Más, y llamo, por ejemplo, a, digamos, en este caso, el código que se supone se está ingresando. Digamos, txt, ¿cómo se llama? Txt, código de paciente, ¿no? Punto text. Seguido de la palabra no existe. Y le diría icono de crítico. Botón de OK Only. ¿Correcto? Y un título para el mensaje. Todo esto entre paréntesis.
Ya, así, sin paréntesis. Aquí podría decirle, no sé, eh, buscar, así un título. Ahí está. Entonces vamos a ejecutar para ver cómo queda la aplicación. Guardamos, mira, ejecuto. Digamos que pongo un código que es incorrecto. Ahí está. El código tal no existe. Claro, pero ahí tendría yo que finalizar, ¿no? Decir un exit sub, ¿no? En el momento que me dice que no existe, fin del procedimiento. Exit sub. Y aquí la caja de texto sería txt buscar código. Este de acá. La cajita de texto buscar código. Bueno, ya está. Verifico, ejecuto nuevamente, pongo cualquier dato y me dice el código número tal, coma, no existe. Acepto y listo. Podría ser que el cursor nuevamente lo ubique acá. O puedo hacer que se borre, ¿no? ¿Sí? Podría yo decir, bueno, ¿ya salió el mensaje de error? Sí, perfecto. Entonces, una vez que sale el mensaje de error, digo mi punto txt, buscar código punto text, igual, comillas, comillas. ¿Correcto? Ya, entonces ahí lo que estoy haciendo es limpiar control, limpiar control, y luego ubico el cursor. Digo ubicar cursor. Y para ubicar el cursor, llamo al método setFocus. Digo mi punto txt, buscar código punto setFocus. ¿En dónde estoy ubicando el cursor? En el control txt, buscar código. Bien, ahora guardo, mira, y ejecuto. ¿Listo? Ahí está. Entonces, yo, por ejemplo, voy a ingresar un código que no es correcto. Le digo buscar, mira, sale el mensaje, ¿no? Me dice, mira, el código proporcionado, que es ingresado, no es válido. Acepto, se borra y se pone el cursor. Si yo ingreso un código que sí es correcto, por ejemplo, ese no es correcto, no existe, digo, ok, ese es el código. A ver, vamos a ver. Fin del procedimiento. Ahí sí, lo detecta, me muestra, pero claro, lo que pasa es que el bucle, como está dentro de un bucle, vamos a corregir acá, está, digamos, está quedando con el primer valor, ¿no? Ya, aquí está. Dice, si la cadena es igual, ¿no? Si es igual, entonces se encuentra y muestra. Si no es igual, viene por acá, muestra el procedimiento y termina. Yo acá no diría exit sub, sino diría exit for.
Vamos a ver. Voy a probar con exit for. For es fin del bucle. ¿Sí? Vamos a probar una vez más. Coloco un dato que no es. Perfecto. Coloco un dato que sí es el correcto. Me dice que no es. Vamos a ver. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ok. Solamente cuando está con el primer código es que lo detecta, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a colocar acá una variable llamado registro encontrado. Ahí está. Esta variable registro encontrado, cuando entra por acá, ¿no? Entra por acá, significa que el registro fue encontrado. Y la variable registro encontrado va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le voy a dar un valor. ¿Ok? Le voy a asignar un valor. Digo, asignar valor. Y va a ser igual a 1. ¿Correcto? Ya. Entonces, mira, ahí le asigno un valor, le digo, registro encontrado es igual a 1. Entonces, todo esto que yo he codificado, ya, mira, todo esto que yo he codificado, voy a decir control X, lo voy a cortar. Y voy a colocar aquí fuera del next, fuera del bucle, para que no se pegue, fuera del for, voy a preguntar si mi variable registro encontrado es igual a 0. Si es igual a 0 en if, fin de la condición, entonces que muestre todo lo que yo he programado, en este caso, de esta manera. Que muestre justamente lo que estoy ahí codificando. Entonces, ¿cuándo va a salir esto? Cuando la variable registro encontrado sea igual a 0. Si nunca entra la condición que he especificado acá arriba, si nunca entra aquí a esta condición, si nunca ingresa, entonces nunca va a tener el valor de 1. Siempre se va a quedar como 0. Y cuando salga del bucle y si es igual a 0, sí saldrá el mensaje. Guardamos, ahora sí nuevamente ejecutamos. Ingreso un código, ahí está, existe. Pongo un código que sí existe, buscar, ahí está, lo encontró, ahí se desea editar, digo que sí, se carga en pantalla. Cambio, digamos que pongo un código que no existe, me dice no existe, pongo un código que sí existe, el código 2 por decir. ¿Deseas editar este registro? Sí, me carga. Si me digo no, es el código que termina en 3. No, es el código que termina en 4. Lo encuentra, me lo carga en pantalla. Ya está funcionando la aplicación. ¿Qué me faltaría jalar? Los demás datos, los demás valores. ¿Correcto? Entonces, aquí en mi botón buscar, simplemente tendría que ir llamando al resto de controles. Por ejemplo, este de aquí. TXT, fecha de nacimiento. Entonces, me voy a programar, repito, en mi botón buscar. Aquí, mi punto TXT, fecha de nacimiento.text va a ser igual a hoja 3.cells, entre paréntesis fila, y la columna es la columna T. Mi punto, en este caso CBO, me parece que tiene que ver con la nacionalidad. Vamos a ver. Sí, correcto, nacionalidad. Punto text va a ser igual
Es lo mismo, copias y pegas, simplemente cambias la columna. Columna E. Vamos a ver si este ahí es correcto. Guardamos los cambios y ejecutamos. Coloco un código correcto. Buscar. ¿Qué me dice? Ah, ok. Está mal escrito el código. Ahora sí. Y ahí está. Está jalando de el paciente, mira. En este caso, de código 2. Observo. Ahí están sus datos. La nacionalidad. ¿Se entiende? Entonces, sí está haciendo su trabajo de búsqueda. Está jalando la información. Está jalando los datos. Ahí está. Bien, entonces en la codificación que yo estoy programando, verifico quién sigue. Documento de identidad. Entonces digo mi punto CBO, ahí está, punto text, correcto. Y voy a hacer igual a la siguiente columna. Acepto. Columna F. Ahí está. F. Siguiente. El otro dato que me pide es documento de número de documento, ¿no? TXT número de documento. A, B, C, D, E, F, G. Columna G. Columna G. Listo. Vamos entonces al formulario. Doble clic en el botón buscar y ahí está. TXT número de documento punto text va a ser igual a hoja 3 punto cells variable fila columna G. Siguiente. Luego sigue el distrito. Distrito y dirección. CBO distrito punto text igual y copio tal cual y cambio la columna. Siguiente, mi punto txt dirección punto text igual control V columna I. Guardo los cambios. Siguiente, teléfono. Hago referencia a la siguiente caja de texto txt teléfono.text va a ser igual a hoja 3.cells paréntesis fila columna J. Ahí está. J. Siguiente, email. Siguiente control, mi punto txt email.text va a ser igual y coloco K en la columna K. Ahí está. Y ahora voy a tener que evaluar por los radio buttons. ¿Sí? Los radio buttons. Entonces, aquí yo tengo que evaluar de forma directa la columna L y preguntar si es igual a la frase o palabra que estoy intentando buscar.
intentando filtrar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué valores son, ¿no? Los que se supone he registrado, ¿correcto? Recuerda que yo estoy trabajando con radio buttons y nosotros tenemos un método que es el método guardar y es esto, mira. O sea, prácticamente es esta lógica, ¿no? Yo tengo que evaluar qué dato es el que he registrado. Entonces yo preguntaré y le digo, mira, si es igual a esta palabra, entonces el radio button de registrado va a ser igual a true. True significa verdadero. Else if. Y aquí debería establecer una segunda condición. ¿Correcto? Entonces aquí los paréntesis creo que están de más. Y aquí es como que yo haga exactamente lo mismo. ¿No? Copy page. Un copy page y diga then. Entonces, ya no preguntaré por registrado. Ahora preguntaré por la siguiente condición. ¿Correcto? Por la siguiente condición. En este caso de internado. Si es internado, entonces activamos el radio button o la opción, en este caso el option button de internado. ¿Ya? Entonces la lógica es la misma. Es como que tú hagas un copy and paste. Es como que tú hagas copiar y pegar. Y así como he preguntado por internado, pues voy a preguntar por el siguiente valor. Ahí está. Y si es el valor de UCI, entonces activo el radio button de UCI igual a true. Copias la misma lógica y ahora pregunto por quién, la siguiente condición. Si es que ha sido dado de alta. Y si ha sido dado de alta, entonces llamaré al radio button de alta. Copio y creo la última condición. Y pregunto en el caso que su estado sea, ahí está, este valor. Entonces llamo al otro radio, al radio button de fallecido, que debe ser igual a true. True es verdadero. Y listo. De esa manera ya yo estoy haciendo la búsqueda. Verificamos. Entonces digo, a ver, paciente de código tal. Ahí está, código tal. Lo encuentra, lo carga, mira, en pantalla. Y se marca automáticamente. Si yo cambio de registro, cambio de código, mira, cambia automáticamente y me muestra su información. Si yo coloco un registro que no existe, pues me sale que no existe. Si yo digo no, es el de código número 4. Ahí está, número 4. Número 2. Ahí está, número 3. Ahí está, número 1. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces ya está haciendo la búsqueda. Ahora, cuando yo digo editar, mira, cambia, actualizar. Y cuando yo haga clic en actualizar, tiene que llamar. Cuando yo haga clic en el botón actualizar, cuando yo haga clic en el botón editar, debe cambiar el estado del botón actualizar.
para yo poder actualizar el registro. Y me debe salir un mensaje que diga registro actualizado. Ya tengo la búsqueda, ya hace la búsqueda, ya guarda los datos, me falta la actualización de los datos. ¿Estamos? Entonces faltaría codificar justamente ese método. Bien. Recuerda que en el botón del guardar dice, ¿no? Si es igual a guardar, llama al método guardar. Pero si es igual a actualizar, o en este caso no se cumple la condición, si no es guardar, se supone que es actualizar, viene por acá, else. Y aquí debe llamar a un método que todavía no hemos creado, que es el método actualizar. Entonces, el método actualizar en realidad es casi similar al método guardar, por así decirlo, porque igual tiene que validar todo esto. Tiene que hacer una validación exactamente de lo mismo, si existe, si es correcto, ¿no? Antes de mandar a guardar los datos. Prácticamente es exactamente lo mismo. Solo que cuando es un nuevo registro, genera todo esto. Genera toda esta información, ¿no? Genera el código y, claro, manda el valor hacia donde está la fila. No, manda el valor hacia donde está la fila. Pero la lógica prácticamente es la misma. La lógica es la misma. Lo único que va a variar, si te das cuenta, es el valor de fila y que, claro, va a ser el tema de la actualización de la fila. ¿Estamos? Pero prácticamente es casi lo mismo, solo que quien determina es la fila. Entonces, para hacer, digamos, el tema de la actualización, ¿no? Por ejemplo, este tema de actualización, eh, claro, acá dice desea guardar o desea actualizar, pero prácticamente es todo lo mismo. Solamente va a cambiar aquí. Aquí cambiaría el procedimiento. Porque aquí está capturando el valor de fila, ¿no? Fila captura el valor de la hoja 3 en el caso que sea una nueva fila y hace todo este procedimiento. ¿Correcto? Hace todo este procedimiento y, claro, actualiza el valor de fila. ¿Podría yo, profesor, estandarizar? Sí podría. Ahora, ¿quién lo tiene todo? El botón buscar. Buscar de por sí, ya buscar de por sí, ¿no? Fila ya de por sí capturó el valor, ¿no? Capturó el valor. Y este valor de fila, ese valor de fila, ya ya captura los datos y lo pasa a los controles, lo cual está bien. Lo cual está bien. Entonces sería interesante es que ese valor de fila pase a otra variable, ¿no? Para reutilizar el procedimiento que ya existe. Sería una opción viable. Ya, entonces, mira, nosotros tenemos un módulo, ya, un módulo. Entonces aquí vamos a declarar una variable global. Digo, por ejemplo, global fila, así se va a llamar, y la paciente del tipo integer. Y esto claramente es para el formulario
para el formulario registro guión bajo paciente. Ahí está. Entonces, esta variable que acabo de declarar me va a servir al momento de hacer mi mantenimiento. Entonces, cuando ya él encuentre el dato, yo lo que voy a hacer es decir, tu variable fila paciente pasa a ser igual a fila. Voy a asignar, vamos a asignar el valor de la fila encontrada. El valor de la fila encontrada le pasamos a la variable fila paciente. Ya está. Listo. Le paso el valor. Guardo los cambios, ya está, paso el valor. Y ahora me voy a ir al método guardar. Entonces, aquí en el método guardar, yo voy a decir desea y voy a llamar al comando, en este caso, de esta forma. Digo, mi punto cmd guardar.text. En este caso sería punto caption, ¿no? Punto caption. Pues, si el caption es guardar, dirá desea guardar los datos. Si el caption es actualizar, dirá desea actualizar los datos. Hago este cambio. Punto 1, punto 2. Punto 2. Aquí voy a crear una condición. Digo if, si mi punto cmd guardar punto caption es igual a guardar, entonces va a ser este procedimiento. Todo esto que está acá. Tabulo. Lo metemos dentro. En if, fin de la condición. Else. De caso contrario, entonces la variable fila va a ser igual a fila guión bajo paciente. Esa variable que yo tenía declarada, pues aquí lo voy a asignar, donde estoy justamente codificando. Es este método de acá, el método guardar. En el método guardar, el cambio que hemos hecho, aquí, en una condición, justamente acá le digo fila va a ser igual a fila guión bajo paciente. O sea que esta variable de fila que está declarándose aquí, si el caption no es guardar, se supone que es actualizar. Es más, le he puesto como un else. Podría ponerlo, si tú deseas así, como un else if. Y preguntar en el caso que sea actualizar. Si es actualizar, entonces se le asigna valor. Asignar valor. Listo. Asigno el valor a la variable fila. Ya está. Y obviamente, de acuerdo al valor que sea de fila, hace todo el procedimiento. Esto del incremento solo se va a dar en el caso que la condición sea de que el botón sea igual a guardar su caption. Entonces aquí coloco esa condición. Y cierro la condición con un end if. Listo, nada más. Guardo los cambios y ya tengo parametrizado el procedimiento. Vamos a ver. Guardamos, vamos a ejecutar. Pero antes, ya aquí en el botón, ya no habría necesidad de preguntar si es que es guardar o no. Simplemente invocaría de manera directa
hago este cambio al método guardar. Ya no hace falta condicionarlo porque ya la condición está dentro del método que hemos creado. ¿Listo? Guardamos y ejecutamos. Entonces, por decir, ¿no? Voy a buscar un dato, digamos, este paciente, y te das cuenta no tiene ningún valor. Voy a decir que este paciente, ¿no? Que tengo ahí en pantalla, cambió su estado. Mira, ha cambiado su estado. Editar, actualizo. ¿Desea actualizar los datos? Sí. En teoría ya está actualizado. Le digo salir y voy a verificar. Ahí está. Cambió su estado. ¿Te das cuenta? Ahora, acá hay un detalle. Sería interesante que me muestre un mensaje, ¿no? Registro guardado, registro actualizado. No tengo un mensaje de confirmación. Tiene razón, no hay un mensaje de confirmación. Sería interesante mostrar un mensaje de confirmación. Entonces vamos a hacer un copy acá y dentro del método, casi al finalizar, ¿sí? Al finalizar dentro de la condición, ¿dónde está la condición? Si entró por aquí, después de los botones que se deshabilitan, un mensaje acá. Vamos a mostrar un mensaje. Entonces yo acá iría registro, ¿sí? Guardado con éxito. Listo. Icono de información. VB Information. Título. Ahí está. Y ya con eso la aplicación queda, ¿sí? Ya está. Hemos agregado este mensajito. Ya quedaría operativo nuestra aplicación al 100%. Busco entonces el código. Digamos que es el número 4. Se busca, lo encuentra. Mira, ahí está su situación. Lo voy a cambiar. Digo que cambia la situación de ese paciente. Edito, actualizo. Mira acá qué dice. No, mira el valor. Ahí está. Ahora va a cambiar a este. Desea actualizar, le digo que sí. Y me dice que el registro fue actualizado. Y ahí está, ya cambió. Puedo registrar uno nuevo, ¿ya? Digamos, un registro más. Digo, ok, el paciente de dato tal, ahí está, su fecha correspondiente, por decir, nacionalidad, ya, indicamos sus datos, ahí está, dónde es que vive, por decir, ahí está, un teléfono, su correo, ahí está, y obviamente, como es un paciente nuevo, pues lo vamos a registrar. Desea borrar los datos, le digo que sí, y ahí está, se acaba de registrar. Voy a salir de la aplicación para que puedas ver, y ahí está, mira, el nuevo paciente que hemos registrado. Esto de acá es tema de alineación, ya, esto es parte del formato. No hay problema, pero los datos están. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente nuestra macro facilita el ingreso de los valores, el ingreso de los datos dentro de nuestro formulario.
y nos ayuda enormemente en el proceso de registro de datos. Ya el dato como tal funciona, ¿no? Ya tengo ahí los valores como corresponden. Y ya con esto yo podría luego crear lo que vendría a ser pues los reportes, que es el siguiente proceso o procedimiento que corresponde. ¿Ok? Si tú quieres visualizar el dato ingresado del último registro, pues simplemente lo buscas y se va a cargar en pantalla. Bien. Ok, jóvenes, hemos llegado entonces así a la parte final de nuestra sesión. Como pueden ustedes observar, pues ya la aplicación funciona y de esta manera es que se maneja el tema de macros dentro de Excel. ¿Bien? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿estamos claros? Si no, ya. Bien, simplemente salimos de la aplicación y no te olvides siempre de guardar los datos. Recuerda que el archivo de una macro es XLSX, tú le dices acá, en este caso menú archivo, cerrar y volver a Excel, y ahí estás en Excel. Y aquí simplemente menú archivo y hacemos clic en el botón guardar. Bien, resumen, entonces, conociendo esta herramienta de Microsoft Excel, te permitirá crear reportes de datos de manera intuitiva y sencilla, facilitando así el análisis de los datos. Metacognición. Lo que hemos aprendido el día de hoy entonces es el tema de la macro, el tema de las macros programables que existen dentro de Excel y que se utilizan mucho, sobre todo cuando tenemos que automatizar procesos. Pues hay macros que se graban y hay macros que se programan. Obviamente que esta sesión se ha ido haciendo por partes, ¿no? Cada fase hemos ido codificando hasta tener el resultado final del ejercicio del día de hoy. Hay que tener así cuidado con la sintaxis, sobre todo con la programación en el tema de algoritmos, y esto nos sirve pues enormemente cuando tengamos que de repente por ahí automatizar algún registro, ¿no? Alguna información en Excel. Claro, esto es una visión del tema de programación, ¿no? Pero al menos les doy la idea para que sepan de que esto se puede hacer y se puede automatizar, pero es, digamos, adentrarnos al lenguaje de programación, ¿no? Sobre todo de Visual Basic, que como les repito es una síntesis de lo que podríamos hacer en el tema de informática con Microsoft Excel. Bien, consultas, preguntas, ¿todo claro? Bien, ok, señores, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Chau, chau.